Buenas noches, queridos amigos y amigas. Yo estoy verdaderamente emocionado con estos aplausos. Estoy muy honrado y me siento muy orgulloso de tener esta tarde aquí a Santiago Carrillo con nosotros. Y estos aplausos espontáneos indican que no solo venimos a escucharle, sino también a reconocerle y a homenajearle como creo que él se merece. Muchas gracias por la presencia aquí y por este afecto con el que arropamos a una figura que es memoria viva de España, que es una figura fundamental de nuestra transición política y que ha representado pues lo mejor de ese tiempo de reconciliación. Bien, es verdad que hoy no venimos aquí a hablar del pasado, del que sabe tanto y del que tanto puede hablar, por supuesto, Santiago Carrillo, sino a hablar del presente, incluso del futuro, del mundo que queremos, porque es sorprendente la capacidad de Santiago Carrillo para ponerse al día, para estar al día. A mí me admira escucharlo hablar del mundo contemporáneo, de fenómenos como la globalización, del tema de la inmigración, por ejemplo, o de las nuevas tecnologías. Y esta tarde hablábamos en el hotel a su llegada y me confesaba algo. Me decía que más que el pasado, a él ahora le interesa muchísimo el presente y el inmediato futuro. Aquí tenemos a un nonagenario interesado por ese inmediato futuro, ¿no? Santiago Carrillo no es el abuelo Cebolleta que nos está contando todo el tiempo lo que fue, lo que pasó. No, él está muy interesado, muy puesto al día. Un día coincidimos en el avión, en un vuelo Madrid-Valencia, y me contaba, no sé si ha seguido con el proyecto, que tenía un libro en proyecto. Que era no Memorias de un nonagenario, sino la visión de un nonagenario del mundo contemporáneo, ¿no? ¿Sigues en ello? ¿Sigues en el proyecto? Sigo en ello, pero la realidad es que el libro sigue siendo un proyecto, pero no he podido empezar a trabajar en él. Espero hacerlo a partir de enero. Bueno, y pensando en esta conversación con Santiago Carrillo, yo siempre quise que tuviera un interlocutor como Juan Diego Boto. Yo tengo también una experiencia, la experiencia de una entrevista con Juan Diego Boto en la radio, que resultó además más amplia de lo que habíamos previsto, porque fue una delicia por su intervención de entrevista, en la que hablamos, lo que menos hablamos fue de cine y teatro, que son intereses que nos eran comunes, y se habló mucho del mundo que tenemos, del mundo que vivimos, del mundo al que aspiramos desde una visión social y política suya, ¿no? La entrevista se desarrollaba en un tiempo en el que había pues un cierto desánimo social, una incapacidad de respuesta social, o uno lo percibía así con un cierto desánimo, ¿no? Antes de la guerra de Irak y la respuesta social al hecho de la guerra. Pero a mí me admiró encontrarme a un joven con un discurso tan articulado, con tanto coraje. Juan ha dicho que si no fuera actor sería político o sindicalista, y no me extraña, ¿no? Intenté en el primer ciclo que organizamos aquí sobre el mundo que queremos, que viniera a hablar con José Saramago, que se produjera ese diálogo entre generaciones tan distintas, entre el abuelo y el nieto. Entonces no pudo ser, estaba en Argentina, quería venir Juan, pero estaba en Argentina. Hoy lo hace con Santiago Carrillo, y lo hace a partir de un tema que nos preocupa mucho, pero que les preocupa desde luego a ellos dos, ¿no? Que es la izquierda, la nueva izquierda de nuestros días, o la izquierda en nuestro mundo, ¿no? Carrillo ha dicho, por ejemplo, sobre este tema,
Yo creo que hoy el problema de un cambio de sistema económico y social ya no es solo la reivindicación de una clase oprimida que tiene que luchar por conquistar el poder para transformar la sociedad. Hoy esa reivindicación interesa a la inmensa mayoría de las gentes, aunque vengan de ideologías distintas. Cuando el beneficio es la única regla, se pone en peligro la existencia del planeta. Ya no se trata de una clase social, se trata simplemente de humanismo, y un humanismo bien entendido hoy tendría que plantearse la transformación del sistema económico y social. También ha dicho: yo creo que lo que hoy diferencia a la izquierda de verdad, a la izquierda consciente de la derecha, es fundamentalmente el tema de si el capitalismo es la última forma social o si es el socialismo y lo que venga detrás del socialismo. Y finalmente otra cita de Santiago Carrillo: el problema que hay es el de la reconstrucción de la izquierda, tanto desde el punto de vista ideológico como desde el punto de vista de los instrumentos políticos. Bueno, para abrir esta conversación, que luego van a desarrollar ellos dos tranquilamente, les plantearía una pregunta, y es, antes de que abordemos la izquierda que queremos, veamos cómo está, qué tal está de salud la izquierda que tenemos. Juan Diego, abre tú. Yo creo que debería empezar don Santiago, ¿no? Pues que empiece Santiago, empieza Santiago. Empieza quien quiera, si quieres. Venga, Santiago. Bueno, por eso de ser mayor, ¿no? Pues yo tengo por lo visto una cierta ventaja sobre este joven actor de talento ya reconocido, que es Juan Diego Boto. Yo creo que el problema que tenemos en la actualidad en la izquierda es que el movimiento comunista que surgió en torno a la Revolución de Octubre en Rusia, como consecuencia de la degeneración del sistema soviético, ha salido de esa experiencia prácticamente roto. Y hoy, en Europa, en el mundo desarrollado, los partidos comunistas son muy débiles, en algunos sitios han llegado prácticamente a desaparecer. La socialdemocracia no ha tenido mejor suerte. La socialdemocracia, que empezó siendo una forma de aplicación del marxismo por una vía reformista, ahora se ha convertido, con excepciones en España y en otros países, en Alemania, por ejemplo, con la excepción de La Fontaine, pero en conjunto la socialdemocracia se ha convertido en un partido social liberal. Y estamos viendo un socialdemócrata que al principio de este siglo pues parecía anunciar cosas nuevas con la famosa tercera vía. Blair, el líder del laborismo inglés, estamos viendo cómo está profundamente hermanado con el representante más característico del neoconservadurismo, es decir, con el señor Bush. Y en ese sentido, la socialdemocracia ha renunciado ya a toda idea de cambio de fondo de la sociedad y parece querer limitarse a mejorar un poco o a hacer menos malo lo que tiene la actual sociedad. En la práctica estamos viendo cómo
en Alemania, en Gran Bretaña, la socialdemocracia está tomando el camino de la liquidación de lo que se conoce por el estado de bienestar. Ante esa situación, yo creo que, por un lado, en la izquierda, que fue parte del movimiento comunista y que no se avergüenza, por lo menos yo no me avergüenzo, estoy muy orgulloso de haber sido dirigente del Partido Comunista y de haber sido toda mi vida comunista. Lo cierto es que hoy el capitalismo de la globalización tiene características que ya no se parecen mucho al capitalismo anterior, aquel capitalismo que consideraba la empresa como una especie de continuación de la familia, desempeñando un papel social porque daba trabajo. Hoy en una empresa lo fundamental es aumentar los beneficios, aunque sea a costa de licenciar miles de trabajadores. Y estamos viendo cómo cada día los periódicos nos informan que tal empresa ha aumentado este año sus beneficios en un 20 o un 30%, pero este año también ha despedido a miles de sus empleados que se quedan en la calle sin ninguna posibilidad de continuar normalmente su vida. Ese capitalismo que ha dividido el planeta entre un mundo opulento y un mundo pobrísimo, cada vez más pobre, víctima del hambre, de las pandemias, y que además está consiguiendo que la mancha de las zonas de hambre en el planeta se esté desarrollando ya en Occidente. En Occidente crece cada día más la gente que vive en la pobreza. Bueno, ese sistema, además de no creer en nada que no sea el mercado y el beneficio, provoca guerras, como la guerra de Irak, como la guerra de Afganistán, mantiene encendidas otras, como el conflicto israelo-palestino, amenaza con bombardear Irán, amenaza con declarar la guerra al mundo árabe, porque se ha hablado incluso estos días de que Bush pensaba bombardear la televisión árabe. Al Jazeera. Al Jazeera. Exacto. Es un mundo de locos, de locos. Y ese tipo de capitalismo coincide con el momento en que la izquierda está hecha, para hablar vulgarmente, unas bragas. Entonces, mi opinión es que la izquierda hoy está mal. La izquierda necesita reconstruir sus objetivos, su estrategia y sus instrumentos de lucha, y esa es la gran tarea que hoy tenemos, lo digo a pesar de mis 90 años, que hoy tienen las nuevas generaciones, llegar a establecer una estrategia de izquierda adecuada al tipo de adversario con el que estamos peleando, los instrumentos necesarios y útiles, que ya no son los anteriores a mi juicio, y los objetivos que sí siguen siendo fundamentalmente los mismos, es decir, la necesidad de construir una sociedad
en la que el interés general, el interés colectivo, domine sobre el interés individual, el interés personal, y en la que haya más libertad, más democracia y más igualdad. Yo creo que ese es el gran problema que tiene hoy la izquierda. Juan. Buah, es una putada que te toca hablar después de Santiago Carrillo. Sí, yo coincido. Para mí, el problema, no quiero pecar de radical, aunque quizás lo haga, esencial de la izquierda es lo que ha dicho. Para mí el problema sustancial es una cuestión que hoy en día se considera marginal, que es replantearse si el sistema capitalista es el final del camino, como dijeron muchos filósofos después de la caída del muro, si el sistema capitalista es lo mejor a lo que se puede llegar, o si hay otro régimen posible, hay otra forma de gobierno posible, hay otro sistema económico posible. Y mi sensación es que la izquierda, que a mi generación le ha tocado vivir, es una izquierda que lo da por hecho, es una izquierda que no se plantea subvertir esa realidad, no se plantea que eso pueda cambiar, y se limita, o esta es mi lectura de la jugada, a repartir las concesiones que dentro de este sistema pueden existir. Antes hablaba Santiago, don Santiago, del estado del bienestar. Mi sensación es que a partir del 89, que es cuando cae el muro de Berlín, y dicho sea de paso, bien caído está, y por mucho que yo también me considere un comunista y participo de esa idea, fui feliz el día que cayó el muro de Berlín, fui feliz el día que se desmanteló el bloque del Este, porque para mí aquello hacía mucho tiempo que había dejado de ser algo de mi bando, ya no eran los de mi trinchera, pero desde el 89 la ofensiva capitalista o neoliberal ha sido brutal, y tengo la sensación que desde el 89 la izquierda lo que hace es atrincherarse cada vez más atrás. Lo que antes eran privilegios innegociables, cada vez son más negociables. Y a mi entender, como coincido con él, a mi entender, el capitalismo en esto es salvaje. Para mí es salvaje. Quizás, viniendo de América Latina como yo vengo, si uno dice el capitalismo mata, no es una exageración ni una metáfora, el capitalismo mata. Y se me viene a la cabeza, me contaron hace poco una cosa que supongo que será verdad, que en Guatemala, hace unos años, en las plantaciones de la United Fruit Company, fumigaban mientras los campesinos estaban trabajando en las plantaciones, porque era más rápido y aumentaba la productividad. Miles de campesinos no solo murieron, sino que los hijos de estos campesinos nacían con malformaciones. Quiero decir que cuando se dice el capitalismo mata, es una realidad. O sea, en aras de aumentar la productividad, se despide gente o se abusa de la gente. Entonces, la pregunta que para mí, el problema para mí de la izquierda es sentarse, pararse, tener el valor de, si en el siglo XIX finales hubo una gente que tuvo el coraje de detenerse, reflexionar, estudiar cuál era la realidad del mundo en el que vivíamos y estudiar los mecanismos, cómo subvertir esa realidad, cambiarla y mejorarla y llegar hacia otro mundo mejor, eso es, a mi entender, lo que falta ahora. Gente que tenga ese coraje, que se detenga a analizar la realidad, a decirnos esto es lo que hay y aportarnos, claro, la pregunta, ¿no? Que es, y a esto es a lo que tenemos que llegar. Perdón, yo me enrollo mucho. Yo me acuerdo, yo me leí con 17 años y de repente me lo vuelvo a leer de vez en cuando lo veo en la estantería, un libro de Lenin que se titula ¿Qué hacer? Son 20 páginas. Y nunca entendí, o sea, lo leo y después sigo sin saber qué hacer, ¿no? Pues a lo mejor alguien que nos explique más claramente qué hacer. Pero no sé si te parece a ti que para mí, en esencia, el problema es el capitalismo es el final del recorrido. O sea, una izquierda que se plantee esto es lo mejor que hay y nos toca repartirnos esto, o podemos acceder a una cosa mejor. Yo pienso que tú has hablado de Lenin
Yo pienso que en los tiempos de Marx y de Engels y de Lenin había una clase obrera definida, con fronteras muy claras, oprimida, explotada, que necesitaba levantarse frente a esa clase capitalista dominante, conquistar el poder. Se hablaba también de la dictadura del proletariado, para construir una nueva sociedad en la que la clase obrera, al emanciparse, emancipaba a toda la sociedad. Ese es el sueño con el que se hizo la Revolución de Octubre en Rusia. Pero en el día de hoy, y particularmente después de la experiencia de la Unión Soviética, la cuestión se plantea, Fernando Delgado ha leído una frase mía, la cuestión que se plantea es que el socialismo ya no es solo, aunque no sea consciente la mayor parte de las gentes de ello todavía, el socialismo ya no es solo la aspiración de una clase oprimida, explotada, que tiene que conquistar el poder. El socialismo se ha convertido en una necesidad histórica para la supervivencia de la raza humana. ¿Por qué? Hablamos de medio ambiente, de ecología, pero mientras el mundo esté dominado por la idea del mercado y del beneficio, ¿cómo los países van a emplear todos los medios que hacen falta para resolver los problemas del medio ambiente en el planeta, en un planeta que cada vez se nos hace más pequeño? ¿Cómo y de dónde van a sacarse los medios? Ahí está la tentativa esta del 0,7%, ahí está el tratado que los Estados Unidos y otros países no han aprobado, referido al envío a la atmósfera de vapores, mientras dirija el mundo una casta de financieros que de lo único que se preocupan es de ganar dinero, pues no habrá medio. Se podrán en una localidad, en una ciudad, dar algunos pasos con un ayuntamiento progresista, hacer ciertos cambios, pero resolver ese problema a escala mundial es incompatible con el sistema del beneficio individual, ¿no? Del negocio, del mercado. Si vemos eso, luego, evitar las guerras, pues está demostrado que en este sistema evitar las guerras es dificilísimo y es muy fácil llevar a países enteros a las guerras. ¿Por qué? Porque los grupos financieros interesados en la dominación de las zonas del petróleo se inventan las explicaciones más fabulosas sobre que hay que llevar la democracia al mundo árabe y al mundo islámico,
al mismo tiempo que están sosteniendo ellos a las castas medievales que estrujan a esos países y que gobiernan esos países. Mientras exista el capitalismo, yo no veo cómo es posible ayudar a todo un continente, el continente africano, ayudarle seriamente. Mientras exista el capitalismo, tendremos este tema de la inmigración, que a veces provoca reacciones xenófobas, porque el tema de la inmigración no se resuelve aquí, hay que ir a resolverlo a los países de donde vienen todas estas gentes que no pueden vivir sobre la tierra en que han nacido y que tienen que venir a buscar el pan forzosamente aquí y que ya puede levantar Occidente todas las barreras que quiera para cerrarles el paso, pero el hambre, la miseria, el abandono les hace venir hoy como inmigrantes. Quién sabe si mañana, si siguen las mismas circunstancias, en vez de venir como inmigrantes, no vendrán como guerreros a conquistar una parte de la miel de la tierra que está concentrada aquí en los países de Occidente. ¿Y cómo resolver ese problema? Pues ese problema hay que resolverle allá en los países de ellos. Allí hay que ayudarles a construir una economía, a crear las condiciones indispensables para poder vivir. Si no lo resolvemos allí, no lo resolveremos de ninguna manera. Porque ahora los países opulentos reciben a los inmigrantes pensando que los inmigrantes van a hacer los trabajos sucios que los habitantes de los países desarrollados no queremos hacer. Pero fijaros en lo que está pasando en Francia. En Francia, los hijos de esos inmigrantes o los nietos de esos inmigrantes que son franceses ya por nacimiento, yo diría que hasta en parte por educación, ¿qué les pasa? Que tampoco quieren los trabajos sucios, que sus abuelos o sus padres han admitido porque era la única manera de vivir, de comer. Ese problema lo tendremos con la segunda y digamos la tercera generación de hijos de inmigrantes. Porque claro, nosotros somos muy generosos y les abrimos las puertas, pero les abrimos las puertas a condición de que vengan en la cantidad que a nosotros nos hace falta y para hacer los trabajos que a nosotros no nos gusta hacer. Y claro, esa actitud hacia el tercer mundo no es una actitud que nos lleve a ninguna solución. Bueno, cualquier día en el tercer mundo habrá un Estado que puede poseer el arma nuclear y que diga, bueno, si toda la miel de la tierra está allí, vamos para allí, pero no como inmigrantes. Y vamos a ver qué hacemos en Occidente, donde nos hemos acostumbrado a vivir bien, incluso los que viven mal, comparado como se vive en el mundo pobre,
nos hemos hecho viejos. Este Occidente es un mundo en el que somos muchos los que ya somos ancianos, casi más que jóvenes. En cambio, en ese mundo pobre no hay viejos, porque la gente muere joven. Y además no tienen el apego a la vida que tenemos nosotros, porque la vida pues vale la pena de ser vivida, incluso entre las gentes más modestas, pues vale la pena de ser vivida. Si algún día nos encontramos enfrentados con un ejército de esas gentes, lo vamos a pasar muy mal. Y por espíritu de conservación del género humano, aunque no sea más, y por humanismo, por un humanismo real y no de palabras, nuestro interés está en utilizar una parte de las riquezas que ahora se derrochan en ejércitos, en guerras, en gastos inútiles en muchos casos, dedicar una parte de esas riquezas y de los bienes que se producen aquí a crear condiciones de vida dignas para la gente que vive en esos pueblos, con el fin de que no sientan la necesidad de salir, de abandonar sus tierras, su familia, de cruzar el desierto, de hacer caminatas tremendas, de jugarse la vida en pateras para llegar a el Eldorado que para ellos es hoy Occidente. Yo creo que la realidad es que hoy todos se puede ser marxista, se puede ser cristiano, se puede ser islamista, pero si además de eso se es inteligente, se llega a la conclusión de que un mundo como este, un sistema como este, nos lleva a una inmensa catástrofe, y si queremos salvar la existencia del género humano, pues tenemos que cambiar ese mundo. Tenemos que cambiarle, y cambiarle cuanto antes, y empezar por cambiarle en Occidente mismo. Todo esto que estoy diciendo a algunos les puede parecer pues una utopía, un sueño, un delirio, pero pararos a pensar un momento seriamente en lo que está pasando en el mundo de hoy, y veréis que lo que yo digo no es ningún delirio ni ningún sueño loco, sino una visión que o cambiamos el mundo o se va a convertir en realidad. Yo no sé dentro de cuántos años, pero desde luego nuestros hijos van a verlo y nuestros nietos desde luego van a verlo. Y debemos de trabajar y de elaborar y de actuar utilizando toda la experiencia de la historia para conseguir que las nuevas generaciones que vienen a este planeta, que vienen a este mundo, puedan vivir en él en paz, decentemente, en sociedades en las que la solidaridad, la igualdad sean elementos fundamentales de toda su estructura. Sí. Reitero. No, poco Perdona, que haya... yo estoy... No, es que ahora yo vas te a escucho, empezar tú. yo te escucho y aprendo. No, bueno, sí, suscribo. Con el tema de la inmigración, que es un tema de justicia, y no solo primero por un tema como
como decías, de supervivencia, y por otro lado por un tema de justicia. Tampoco hay que negar el hecho de que gran parte de las riquezas de las que se disfruta en Europa y en Estados Unidos, que son dos islas al margen de lo que ocurre en la generalidad del globo, la riqueza de la que disfrutamos en gran parte es por el expolio de los países del tercer mundo. Evidente. Apoyar a los países del tercer mundo, dar dinero a los países del tercer mundo, es una cuestión de justicia. A veces quizás uno piensa que bastaría simplemente con, y perdóneseme la expresión, con dejarles de joder. Con mantener con ellos una relación de igualdad y no de expolio. En ocasiones uno piensa, bueno, por lo menos empecemos por ahí. Pero es cierto que lo que uno percibe es más bien lo contrario, ¿no? Él hablaba de las guerras y lo que uno percibe es que en Europa, por ejemplo, los ejércitos rápidos que se crean, se invierte mucho dinero en ejércitos, ya no solo en Estados Unidos, también en Europa. Y da la sensación que es como para mantener las cosas como están. O esa es la percepción que yo siempre he tenido de los ejércitos, ¿no? Que sirven para mantener las cosas como están por si acaso. Pero a mí me surge una pregunta con esto, me surgen muchas, pero una sería, por ejemplo, hemos asistido hace poco a esta guerra, ¿no? A esta guerra inmoral, repugnante, ilegal y pornográfica que es la guerra de Irak, donde se han manipulado evidencias para justificar lo injustificable. Pero cuando uno mira cómo está conformado el gobierno de los Estados Unidos, la administración actual, y ve que toda la cúpula dirigente está vinculada o ha estado vinculada directamente en las personas que son parte de la administración a la industria petrolera y a la industria militar, fundamentalmente, yo me pregunto sobre qué hay que incidir, si uno realmente quiere cambiar el mundo en el que está. ¿Quiénes son los que nos gobiernan? ¿Quién tiene más poder? ¿Tienen poder los grupos económicos y financieros sobre los grupos políticos? ¿Son los grupos políticos los que inciden en los grupos económicos? El pueblo, nosotros, la gente, los ciudadanos, ¿sobre quién debemos incidir? ¿Son realmente los partidos políticos los que siguen marcando la pauta? ¿O debemos directamente ir a las multinacionales y decirles, miren, ustedes, señores, que son realmente los que buscan las excusas para hacer las políticas en el mundo, vamos a pactar esto? ¿Cómo es la cosa? Es que, Santiago, tú hablabas antes de los instrumentos, ha hablado Juan ahora de los partidos. Al hablar de los instrumentos, tú hablabas de los partidos. Yo me estaba planteando, al oíros, ¿qué hace la izquierda que no haga la derecha ante este panorama? Quiero decir, ¿en qué se diferencian los partidos de izquierda que gobiernan, por ejemplo, en Europa? ¿Hasta qué punto un gobierno laborista inglés, en relación con estos asuntos, con este panorama, subraya unas diferencias muy notables del Partido Conservador británico, por ejemplo, o las diferencias entre el señor Rader y la señora Merkel, o las en Francia son más notorias o han sido más notorias las diferencias entre los gobiernos de izquierdas francés, lo de Jospin, pero no parece que las socialdemocracias europeas, los partidos europeos, tengan, respecto a estos grandes asuntos, visto así, una sensibilidad muy diferenciada. Parece que se vayan adaptando, ¿no? Ahora vemos, incluso aquí, la financiación de los partidos políticos que está detrás de esa propuesta tuya a las multinacionales, realmente porque es lo que se pregunta uno, ¿no? Cuando ve los donativos, la inmensa cantidad de dinero en donativos que reciben nuestros partidos políticos, claro. Eso naturalmente te sitúa en una posición de sospecha de que no estemos en las democracias estas occidentales siendo invitados de piedra, que damos nuestro voto para que gobierne no el señor que aparentemente está en la Moncloa, sino otros.
Para mí, o sea, solamente voy a hablar entre Blair y Major. O sea, No te digo yo, entre Blair para y mí, Chirac, me quedo con Chirac. vamos, o sea, Blair, si yo tuviera que, si fuera una cosa de los de este lado y los de aquel, no es de mi barrio. Sí. A mí ese tipo, no, vamos, yo no le compraba un coche. Yo creo que ese es uno de los, diremos, dramas con los que se enfrenta muchas veces el elector a la hora de ir a las urnas, que es que los partidos que se presentan, unos en nombre de la derecha y otros en nombre de la izquierda, pues a veces se diferencia muy poco. Yo imagino el drama de un elector alemán de izquierdas que ha votado al SPD pensando que votaba a la izquierda y que se encuentra con un gobierno de gross coalición con la derecha. Pues evidentemente ahí hay una estafa en Alemania. Contando los votos del SPD y los votos del PDS, es decir, de este nuevo partido que ha hecho Lafontaine con los postcomunistas, y los votos de los verdes, resulta que en estas elecciones lo que se considera la izquierda ha tenido más votos que en las elecciones pasadas. Y sin embargo, la izquierda, o lo que se considera la izquierda, no es capaz de ponerse de acuerdo sobre un programa de izquierda, y una parte, la más numerosa de esa izquierda, se pone de acuerdo con la derecha. El elector que ha votado izquierdas, que ha votado al SPD, al PDS y a los verdes, convencido de que así había una mayoría de izquierdas en el Bundestag, y esa mayoría ha salido. Ahora se encuentra con un gobierno de derecha. ¿Y cuál es el peligro de eso? El peligro de eso es que el elector llegue a perder confianza, no solo en los partidos, sino en el sistema democrático. Yo creo que esa confianza está perdida. A pensar que el sistema democrático pues no sirve, lo cual sería grave, Yo creo que, y al lado de eso hay un envalentonamiento de la derecha. Eso lo vemos en nuestro país. Quitan. Vemos en nuestro país la derecha con Bush detrás, con Blair detrás, con todas las potencias internacionales detrás. Me refiero a las potencias económicas, a las multinacionales, a la gran banca. La derecha española, estamos viéndolo en estos momentos, pues se ha atrevido a salir a la calle, a movilizarse en la calle, por ejemplo, en nombre de la defensa de la familia. Cuando la familia, yo no sé si alguno de ustedes habrá conocido el caso de alguna familia que haya sido afectada y deshecha por la ley que da a los homosexuales los derechos legítimos Yo que creo tienen. que es que no la entendieron bien. Yo creo que debieron pensar que debían casarse todos los hombres entre sí, que era una ley que los obligaba a casarse y no que era que aquellos que querían... A las pocas semanas, a los pocos meses, salen a la calle porque en España se está persiguiendo a la religión. Y resulta que en España el Estado está dando todos los años miles de millones de euros a la Iglesia católica
está pagando a los profesores que enseñan religión en las escuelas, está favoreciendo el desarrollo de los colegios privados concertados y hasta está sosteniendo indirectamente una emisora de radio que se llama la COPE, que está combatiendo al sistema democrático. Bueno, y ahí están en la calle los obispos, yo no he visto eso ni en la República. Ni en la República. Y en la República sí se tomaron medidas. La enseñanza era laica, no se le daba una peseta al clero y hasta se controlaba severamente las órdenes religiosas y se expulsó a los jesuitas. Pero los obispos entonces no salían a la calle, conspiraban. Pero no salían a la calle como salen ahora, como si les hubieran pisado el rabo, gritando que la religión está perseguida. Bueno, que me diga cualquier cristiano, cualquier católico, si tiene alguna dificultad para ir a orar a su iglesia. Si no va es porque no tiene interés en ir. Que me diga algún católico, algún cristiano, ¿en qué estamos persiguiendo? Si somos el país de Europa, el país de Europa que está dando más dinero a la iglesia. En ningún país europeo se hace eso. Y bueno, ahí están en la calle, envalentonados. Hay periódicos y radios, a veces sostenidos con dinero extranjero. Berlusconi tiene parte, Capital Italiano lo hay en varios y de otros orígenes, y que están llamándonos antipatriotas, con dinero extranjero, están llamándonos antipatriotas a los que queremos dar una forma más moderna al Estado español, a los que queremos conseguir que todos los ciudadanos que viven en este Estado vivan porque están ellos contentos y de acuerdo con vivir en él. Bueno, toda esta situación del mundo, y yo he venido a estos temas españoles porque están relacionados con ella, porque están íntimamente relacionados con ellos, porque el triunfo de Bush en Estados Unidos ha fortalecido a la derecha en todo el mundo, Bueno, hasta por esos problemas, por la repercusión que todo este sistema tiene en nuestro interior, hasta por eso tenemos que plantearnos el problema de que otra sociedad, otro sistema es posible. Claro, la crítica de la derecha ya la has hecho, el buen repaso, y de la derecha local, por supuesto. Pero la crítica de la izquierda, de esta izquierda que se adapta, quiero decir, para esa revisión, para esa reflexión, para afrontar esa reflexión y establecer unos canales prácticos de transformación, ¿qué hace la izquierda? ¿Y qué hace la izquierda occidental cuando llega al poder? ¿Qué hace? Porque a mí me parece que lo que hace es adaptarse al sistema y aprovecharse incluso del sistema en el poder, pero nada por cambiar el sistema. Yo, en parte, reitero lo que decía antes, o sea, creo que la izquierda que a mí me ha tocado vivir está instalada en adaptarse a lo que hay, repartirse y moverse dentro de lo que hay, sin intención de encarar de frente el problema de si el sistema capitalista es el final del camino o lo mejor posible. Si este mundo que hemos creado, donde el 80% de la humanidad es el mejor mundo posible,
quiero decir, voy a decir una estupidez, pero el ser humano, que es capaz de poner un hombre en la luna, que es capaz de escribir Hamlet, que es capaz de escribir la Quinta Sinfonía de Beethoven, que es capaz de cosas tan sublimes como que es capaz de desarrollar la ciencia hasta niveles insospechados y la medicina hasta niveles insospechados. El ser humano, lo mejor que somos capaces de diseñar como sistema para dotarnos los unos a los otros, ¿es esto, donde el 80% de la humanidad se muere de hambre? Yo creo que no. Yo creo que no puede ser, que tiene que haber algo, que somos capaces de más. Tenemos que ser capaces de más. Me parece que este no puede ser el final del camino. Y para mí la izquierda se mueve dentro de esto. Y no solo eso, sino que la realidad política que vivimos, por lo menos en España, no es una cuestión de debate, no es una cuestión de análisis de la realidad. Se ha convertido en un partido de fútbol. O yo la veo así. O eres del Madrid o eres del Barça. O eres del PP o eres del PSOE. Y la cosa se mueve en esa dualidad. Y no caben los matices tampoco dentro de esa dualidad. Y claro, es una batalla que ya no es una cuestión ni de por qué es, ni de por qué soy de este partido o por qué soy de otro. Si soy de este, es a muerte. Y no te planteas, y los de tu equipo, si les haces una crítica, también te cortan el cuello. Pero desde el 89, la ofensiva capitalista o neoliberal ha sido brutal. Y tengo la sensación que desde el 89 la izquierda lo que hace es atrincherarse cada vez más atrás. Lo que antes eran privilegios innegociables, cada vez son más negociables. Y a mi entender, como coincido con él, a mi entender, el capitalismo en esto es salvaje. Para mí es salvaje. Quizás, viniendo de América Latina como yo vengo, si uno dice el capitalismo mata, no es una exageración ni una metáfora, el capitalismo mata. Y se me viene a la cabeza... me contaron hace poco una cosa que supongo que será verdad, que en Guatemala, hace unos años, en las plantaciones de la United Fruit Company, fumigaban mientras los campesinos estaban trabajando en las plantaciones, porque era más rápido y aumentaba la productividad. Miles de campesinos no solo murieron, sino que los hijos de estos campesinos nacían con malformaciones. Quiero decir que cuando se dice el capitalismo mata, es una realidad. O sea, en aras de aumentar la productividad, se despide gente o se abusa de la gente. Entonces, la pregunta que para mí, el problema para mí de la izquierda es sentarse, pararse, tener el valor de, si en el siglo XIX finales hubo una gente que tuvo el coraje de detenerse, reflexionar, estudiar cuál era la realidad del mundo en que vivíamos y estudiar los mecanismos, cómo subvertir esa realidad, cambiarla, mejorarla y llegar hacia otro mundo mejor. Eso es, a mi entender, lo que falta ahora. Gente que tenga ese coraje, que se detenga a analizar la realidad, a decirnos esto es lo que hay y aportarnos, claro, la pregunta, ¿no? Que es, ¿y a esto es a lo que tenemos que llegar? Perdón, yo me enrollo mucho. Yo me acuerdo, yo me leí con 17 años y de repente me lo vuelvo a leer de vez en cuando lo veo en la estantería, un libro de Lenin que se titula ¿Qué hacer? Son 20 páginas. Y nunca entendí, o sea, lo leo y después sigo sin saber qué hacer, ¿no? Pues a lo mejor alguien que nos explique más claramente qué hacer. Pero no sé si te parece a ti que para mí, en esencia, el problema es el capitalismo es el final del recorrido. O sea, una izquierda que se plantee esto es lo mejor que hay y nos toca repartirnos esto, o podemos acceder a una cosa mejor. Yo pienso que tú has hablado de Lenin. Yo pienso que en los tiempos de Marx y de Engels y de Lenin había una clase obrera definida, con fronteras muy claras, oprimida, explotada, que necesitaba levantarse frente a esa clase capitalista dominante, conquistar el poder. Se hablaba también de la dictadura del proletariado, para construir una nueva sociedad en la que la clase obrera, al emanciparse, emancipaba a toda la sociedad.
Ese es el sueño con el que se hizo la Revolución de Octubre en Rusia. Pero en el día de hoy, y particularmente después de la experiencia de la Unión Soviética, la cuestión se plantea, Fernando Delgado ha leído una frase mía, la cuestión que se plantea es que el socialismo ya no es solo, aunque no sea consciente la mayor parte de las gentes de ello todavía, el socialismo ya no es solo la aspiración de una clase oprimida, explotada, que tiene que conquistar el poder. El socialismo se ha convertido en una necesidad histórica para la supervivencia de la raza humana. ¿Por qué? Hablamos de medio ambiente, de ecología, pero mientras el mundo esté dominado por la idea del mercado y del beneficio, ¿cómo los países van a emplear todos los medios que hacen falta para resolver los problemas del medio ambiente en el planeta, en un planeta que cada vez se nos hace más pequeño? ¿Cómo y de dónde van a sacarse los medios? Ahí está la tentativa esta del 0,7%, ahí está el tratado que los Estados Unidos y otros países no han aprobado, referido al envío a la atmósfera de vapores, mientras dirija el mundo una casta de financieros que de lo único que se preocupan es de ganar dinero, pues no habrá medio. Se podrán en una localidad, en una ciudad, dar algunos pasos con un ayuntamiento progresista, hacer ciertos cambios, pero resolver ese problema a escala mundial es incompatible con el sistema del beneficio individual, ¿no?, del negocio, del mercado. Si vemos eso, luego, evitar las guerras, pues está demostrado que en este sistema evitar las guerras es dificilísimo y es muy fácil llevar a países enteros a las guerras. ¿Por qué? Porque los grupos financieros interesados en la dominación de las zonas del petróleo se inventan las explicaciones más fabulosas sobre que hay que llevar la democracia al mundo árabe y al mundo islámico, al mismo tiempo que están sosteniendo ellos a las castas medievales que estrujan a esos países y que gobiernan esos países. Mientras exista el capitalismo, yo no veo cómo es posible ayudar a todo un continente, el continente africano, ayudarle seriamente. Mientras exista el capitalismo, tendremos este tema de la inmigración, que a veces provoca reacciones xenófobas, porque el tema de la inmigración no se resuelve aquí, hay que ir a resolverlo a los países
de donde vienen todas estas gentes que no pueden vivir sobre la tierra en que han nacido y que tienen que venir a buscar el pan forzosamente aquí y que ya puede levantar Occidente todas las barreras que quiera para cerrarles el paso, pero el hambre, la miseria, el abandono les hace venir hoy como inmigrantes. Quién sabe si mañana, si siguen las mismas circunstancias, en vez de venir como inmigrantes, no vendrán como guerreros a conquistar una parte de la miel de la tierra que está concentrada aquí en los países de Occidente. ¿Y cómo resolver ese problema? Pues ese problema hay que resolverle allá en los países de ellos. Allí hay que ayudarles a construir una economía, a crear las condiciones indispensables para poder vivir. Si no lo resolvemos allí, no lo resolveremos de ninguna manera. Porque ahora los países opulentos reciben a los inmigrantes pensando que los inmigrantes van a hacer los trabajos sucios que los habitantes de los países desarrollados no queremos hacer. Pero fijaros en lo que está pasando en Francia. En Francia, los hijos de esos inmigrantes o los nietos de esos inmigrantes que son franceses ya por nacimiento, yo diría que hasta en parte por educación, ¿qué les pasa? Que tampoco quieren los trabajos sucios, que sus abuelos o sus padres han admitido porque era la única manera de vivir, de comer. Ese problema lo tendremos con la segunda y digamos la tercera generación de hijos de inmigrantes. Porque claro, nosotros somos muy generosos y les abrimos las puertas, pero les abrimos las puertas a condición de que vengan en la cantidad que a nosotros nos hace falta y para hacer los trabajos que a nosotros no nos gusta hacer. Y claro, esa actitud hacia el tercer mundo no es una actitud que nos lleve a ninguna solución buena. Cualquier día, en el tercer mundo, habrá un Estado que puede poseer el arma nuclear y que diga, bueno, si toda la miel de la tierra está allí, vamos para allí, pero no como inmigrantes. Y vamos a ver qué hacemos en Occidente, donde nos hemos acostumbrado a vivir bien, incluso los que viven mal, comparado como se vive en el mundo pobre. Nos hemos hecho viejos. Este Occidente es un mundo en el que somos muchos los que ya somos ancianos, casi más que jóvenes. En cambio, en ese mundo pobre no hay viejos, porque la gente muere joven. Y además no tienen el apego a la vida que tenemos nosotros, porque la vida pues vale la pena de ser vivida, incluso entre las gentes más modestas, pues vale la pena de ser vivida. Si algún día nos encontramos enfrentados con un ejército de esas gentes, lo vamos a pasar muy mal. Y por espíritu de conservación
del género humano, aunque no sea más, y por humanismo, por un humanismo real y no de palabras, nuestro interés está en utilizar una parte de las riquezas que ahora se derrochan en ejércitos, en guerras, en gastos inútiles en muchos casos, dedicar una parte de esas riquezas y de los bienes que se producen aquí a crear condiciones de vida dignas para la gente que vive en esos pueblos, con el fin de que no sientan la necesidad de salir, de abandonar sus tierras, su familia, de cruzar el desierto, de hacer caminatas tremendas, de jugarse la vida en pateras, para llegar a el Eldorado, que para ellos es hoy Occidente. Yo creo que la realidad es que hoy todos se puede ser marxista, se puede ser cristiano, se puede ser islamista, pero si además de eso se es inteligente, se llega a la conclusión de que un mundo como este, un sistema como este, nos lleva a una inmensa catástrofe, y si queremos salvar la existencia del género humano, pues tenemos que cambiar ese mundo. Tenemos que cambiarle, y cambiarle cuanto antes, y empezar por cambiarle en Occidente mismo. Todo esto que estoy diciendo a algunos les puede parecer pues una utopía, un sueño, un delirio, pero pararos a pensar un momento seriamente en lo que está pasando en el mundo de hoy, y veréis que lo que yo digo no es ningún delirio ni ningún sueño loco, sino una visión que o cambiamos el mundo o se va a convertir en realidad. Yo no sé dentro de cuántos años, pero desde luego nuestros hijos van a verlo y nuestros nietos desde luego van a verlo. Y debemos de trabajar y de elaborar y de actuar utilizando toda la experiencia de la historia para conseguir que las nuevas generaciones que vienen a este planeta, que vienen a este mundo, puedan vivir en él en paz, decentemente, en sociedades en las que la solidaridad, la igualdad sean elementos fundamentales de toda su estructura. Sí. Reitero. No, poco Perdona, que haya... yo estoy... No, es que ahora yo vas te a escucho, empezar tú. yo te escucho y aprendo. No, bueno, sí, suscribo. Con el tema de la inmigración, que es un tema de justicia, y no solo primero por un tema, como decías, de supervivencia, y por otro lado por un tema de justicia. Tampoco hay que negar el hecho de que gran parte de las riquezas de las que se disfruta en Europa y en Estados Unidos, que son dos islas al margen de lo que ocurre en la generalidad del globo, la riqueza de la que disfrutamos en gran parte es por el expolio de los países del tercer mundo. Evidente. Apoyar a los países del tercer mundo, dar dinero a los países del tercer mundo, es una cuestión de justicia. A veces quizás uno piensa que bastaría simplemente con, y perdóneseme la expresión, con dejarles de joder. Con mantener con ellos una relación de igualdad y no de expolio. En ocasiones uno piensa, bueno, por lo menos empecemos por ahí. Pero es cierto que lo que uno percibe es más bien lo contrario, ¿no?
él hablaba de las guerras y lo que uno percibe es que en Europa, por ejemplo, los ejércitos rápidos que se crean, se invierte mucho dinero en ejércitos, ya no solo en Estados Unidos, también en Europa. Y da la sensación que es como para mantener las cosas como están. O esa es la percepción que yo siempre he tenido de los ejércitos, ¿no? Que sirven para mantener las cosas como están por si acaso. Pero a mí me surge una pregunta con esto, me surgen muchas, pero una sería, por ejemplo, hemos asistido hace poco a esta guerra, ¿no? A esta guerra inmoral, repugnante, ilegal y pornográfica que es la guerra de Irak, donde se han manipulado evidencias para justificar lo injustificable. Pero cuando uno mira cómo está conformado el gobierno de los Estados Unidos, la administración actual, y ve que toda la cúpula dirigente está vinculada o ha estado vinculada directamente en las personas que son parte de la administración a la industria petrolera y a la industria militar, fundamentalmente, yo me pregunto sobre qué hay que incidir, si uno realmente quiere cambiar el mundo en el que está. ¿Quiénes son los que nos gobiernan? ¿Quién tiene más poder? ¿Tienen poder los grupos económicos y financieros sobre los grupos políticos? ¿Son los grupos políticos los que inciden en los grupos económicos? El pueblo, nosotros, la gente, los ciudadanos, ¿sobre quién debemos incidir? ¿Son realmente los partidos políticos los que siguen marcando la pauta? ¿O debemos directamente ir a las multinacionales y decirles, miren, ustedes, señores, que son realmente los que buscan las excusas para hacer las políticas en el mundo, vamos a pactar esto? ¿Cómo es la cosa? Es que, Santiago, tú hablabas antes de los instrumentos, ha hablado Juan ahora de los partidos. Al hablar de los instrumentos, tú hablabas de los partidos. Yo me estaba planteando, al oíros, ¿qué hace la izquierda que no haga la derecha ante este panorama? Quiero decir, ¿en qué se diferencian los partidos de izquierda que gobiernan, por ejemplo, en Europa? ¿Hasta qué punto un gobierno laborista inglés, en relación con estos asuntos, con este panorama, subraya unas diferencias muy notables del Partido Conservador británico, por ejemplo, o las diferencias entre el señor Rader y la señora Merkel, en Francia son más notorias o han sido más notorias las diferencias entre los gobiernos de izquierda francés, lo de Jospin, pero no parece que las socialdemocracias europeas, los partidos europeos, tengan, respecto a estos grandes asuntos, visto así, una sensibilidad muy diferenciada. Parece que se vayan adaptando, ¿no? Ahora vemos, incluso aquí, la financiación de los partidos políticos que está detrás de esa propuesta tuya a las multinacionales, realmente porque es lo que se pregunta uno, ¿no? Cuando ve los donativos, la inmensa cantidad de dinero en donativos que reciben nuestros partidos políticos, claro. Eso naturalmente te sitúa en una posición de sospecha de que no estemos en las democracias estas occidentales siendo invitados de piedra, que damos nuestro voto para que gobierne no el señor que aparentemente está en la Moncloa, sino otros. Para mí, o sea, solamente voy a hablar entre Blair y Major, o sea... Pues te digo yo, entre Blair para y mí, Chirac, me quedo con Chirac. Vamos, o sea, Blair, si fuera una cosa de los de este lado y los de aquel, no es de mi barrio. Pues sí. A mí ese tipo, vamos, yo no le he comprado un coche. Yo creo que ese es uno de los, diremos, dramas con los que se enfrenta muchas veces el elector a la hora de ir a las urnas, que es que los partidos que se presentan, unos en nombre de la derecha y otros en nombre de la izquierda,
pues a veces se diferencia muy poco. Yo imagino el drama de un elector alemán de izquierdas que ha votado al SPD pensando que votaba a la izquierda y que se encuentra con un gobierno de gross coalición con la derecha. Pues evidentemente ahí hay una estafa en Alemania. Contando los votos del SPD y los votos del PDS, es decir, de este nuevo partido que ha hecho Lafontaine con los postcomunistas, y los votos de los verdes, resulta que en estas elecciones lo que se considera la izquierda ha tenido más votos que en las elecciones pasadas. Yo creo que habría que ver qué pasa en Izquierda Unida. Primero, ¿qué pasó durante un periodo en que Izquierda Unida, con una política errónea, apareció coincidiendo muchas veces con el PP contra el Partido Socialista? ¿Eso fue acertado, fue erróneo? ¿Eso ayudó a reconstruir Izquierda Unida y esa fuerza de izquierda? Yo creo que no. Pero es que hoy los que lean los periódicos, es a través de ellos, sobre todo, que yo estoy informado, hay un debate dentro de una Izquierda Unida que se ha quedado muy pequeña y muy reducida, hay un debate que nadie entiende entre Llamazares, que por lo menos a mi vista parece un hombre de buen sentido, de buena voluntad, un hombre con ideas bastante claras, como lo es también Rosa Aguilar, y los que dirigen lo que queda del Partido Comunista. Hay una feroz lucha por desalojar a Llamazares y por ir. Nadie, por lo menos fuera, yo no acabo de comprender el fondo ideológico y político de esa lucha, que me parece más una lucha por posiciones de poder, que en este caso resulta ridícula porque las posiciones de poder que tiene hoy esa tendencia son tan pequeñas que pelearse internamente por ellas no tiene ningún... El problema es que esa entidad tendría que dar hacia afuera otra impresión sobre sus polémicas internas. Mientras tanto, será muy difícil que ella ocupe el lugar que está libre en la izquierda, el lugar que yo creo que existe en este país para una izquierda real, a la izquierda del PSOE. Creo que ahí hay un problema de incapacidad, de luchas personales por un poder ínfimo, de olvido de los grandes ideales, que es el fondo del problema y el fondo de la cuestión. Esa es, honestamente, mi opinión. Juan, también a ti se te preguntó, ¿no? Sí, yo no creo que sobre Izquierda Unida y el PC pueda saber más que Santiago Carrillo, con lo cual... Bien, penúltima pregunta, que quiere decir que detrás hay otra y acabamos, ¿no? En función de la hora. Y esa penúltima, ahí, ya tenemos el micrófono. Mi pregunta va dirigida a Santiago Carrillo, como persona mirada por tantos jóvenes entre 18 y 90 años o 100 años, representa un germen que puede mover las conciencias, ¿no? ¿Qué podemos hacer estos jóvenes para cambiar el sistema cuando las corporaciones mediáticas en Canarias, particularmente, censuran con la exclusión y la relegación a la columnilla cualquier idea argumentada que esté contra el sistema o contra la corrupción establecida? Sí. No he comprendido bien la pregunta.
¿Qué se puede hacer desde la sociedad? Que me corrija si hago mal la traducción, porque claro, no estaba preparado para hacerla. Desde la sociedad, cuando toda crítica o reacción frente al sistema es en los medios, a su parecer, a su juicio, censurada. Sigo sin entender muy bien la pregunta. Pues mejor que... Hay que darse cuenta de que a mi edad el oído no funciona ya tan bien. No, mejor que te lo repita. Sí, pero lo tienes que repetir con un micrófono, porque si no se va a oír cada vez menos, como es lógico. La pregunta es muy sencilla, lo vuelvo a repetir. ¿Qué podemos hacer los jóvenes entre 18 y 100 años cuando los medios, los grandes medios de comunicación en Canarias particularmente censuran con la exclusión o la relegación a la columnilla cualquier idea argumentada que esté en contra del sistema o de la corrupción establecida? Esa era la pregunta. Sí. ¿Qué se puede hacer? Mirad, cuando yo tenía la edad que tienen ahora los jóvenes, muchas veces nos hacíamos esa misma pregunta. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer un joven revolucionario, un joven que quiere cambiar la sociedad cuando todos los instrumentos a través de los cuales pueden expresarse las ideas están en manos de los que están interesados? Bueno, pues en nuestra época también pasaba eso. ¿Qué hicimos? Nos organizamos, trabajamos durante años, hicimos periódicos que al principio se repartían entre algunos centenares y que con el tiempo llegaron a tener tiradas en aquella época muy importantes, 50.000 ejemplares que leían cientos de miles de personas. Es decir, luchamos por hacer llegar, si hubiéramos tenido Internet, en aquella época, te aseguro que nos hubiéramos sentido felices, porque eso nos hubiera permitido llegar a muchísima gente. En realidad, mira, algunas veces yo digo medio en serio, medio en broma a mis amigos que el problema que tienen los que quieren cambiar el mundo es que después del hundimiento de la Unión Soviética hay que volver a empezar. Parece un disparate probablemente, pero el problema es que tenemos que volver a empezar, con la ventaja de que hay todo un capital atrás, al lado de cosas negativas, que puede ayudarnos a hacer comprender mejor las verdades justas en este momento. Pero el problema es perseverar, es buscar todas las posibilidades que hay de llevar, y hoy hay muchas más, repito, que en nuestra época, nuestras ideas a la gente. Y cuando uno toma ese camino, hay que tomarle con la voluntad de no cejar en él y de seguirle toda la vida. Los fundadores del movimiento obrero empezaron desde condiciones dificilísimas, increíblemente difíciles. Pasaron años, decenios, siendo pequeños grupos que luego fueron creciendo. Bueno, yo creo que en esta época el proceso no va a ser tan lento, ni mucho menos. Pero hay que tomarle como si hubiera que volver a empezar.
de nuevo una obra que se ha derribado, se ha derrumbado y que se ha derrumbado también por nuestros errores, por nuestras fallas, que tenemos que aprender a corregir y tener paciencia. Un revolucionario importante nos aconsejaba a los españoles en el año 45 tener paciencia. Yo creo que paciencia, que no quiere decir estar pasivos, paciencia, pero machacando y machacando día tras día para ir acumulando fuerzas. Y yo creo que hoy tenéis muchos más medios de los que tenía mi generación. Ahora sí, la última pregunta, sí. Bueno, en este debate de más de 2 horas sobre la izquierda me voy a dar el gusto de pronunciar la palabra anarquía. Me gustaría reivindicar el pensamiento libertario contra los dogmas, el acartonamiento, la esclerosis mental, y me gustaría preguntarle al compañero Santiago Carrillo que tenga el valor de hablar sobre la Tercera República. Santiago Carrillo debe tener en cuenta que son las 10:30, porque eso de hablar de la Tercera República a estas horas puede ser una conferencia. No, yo voy a hablar, si quiere, un minuto de la Tercera República. Yo creo que mañana España será republicana, como se dice en una frase que corre por todas partes. Pero pienso que la cuestión de república o monarquía no es hoy la prioritaria, que hoy en España hay una cuestión prioritaria y es cerrar el camino a la derecha que vuelve a la carga y cerrarle con la unidad de toda la izquierda. Yo creo que es un buen momento para concluir. Son las 10:30 de la noche. Gracias a todos. El género humano es la